parecía un poco mítico cuando empezamos. En Aparecida, en nuestra Asamblea General del Movimiento, se propuso la creación o la refundación del ámbito de hombres dentro de nuestro movimiento. Y ahora le comentaba a algunas personas que fuimos 4 los avesados que quisimos meternos a trabajar en esta temática. De una población de cerca de 115 personas que había en la asamblea, 4 decidimos trabajar en este tema, los demás tenían intereses en otros. Y nos parecía en ese momento que era un poco eh, retador y utópico hacer una reunión de hombres. Y hoy tenemos la dicha, el placer de tener la primera reunión de nuestro grupo de varones del movimiento de vida cristiana, con presencia de personas de 6 países diferentes de Latinoamérica, cerca de 100 personas, de hecho 100 personas se inscribieron para asistir a esta reunión. A estas alturas tenemos ya 42 en línea, esperamos que se vayan uniendo algunos más en el transcurso de la jornada. Pero después de que tomamos la responsabilidad entre varias personas de mover algo este tema, nos pusimos a pensar en cómo podíamos hacer una entrada que tuviera algún impacto. Y dentro de los temas que discutimos llegamos a las emociones, llegamos a que más allá de la misma situación de pandemia en la que hemos estado todos inscritos, el tema de emociones ha jugado un papel muy importante dentro de cada uno de los países y de las zonas en las cuales nosotros vivimos. Y se ha asociado mucho más a una relación directa entre el estado emocional de todos los que hemos tenido que transitar por esta época. Y dijimos, bueno, un buen tema puede ser que hablemos de las emociones en los hombres. Primero, porque probablemente está en boga el tema en muchos sitios, pero segundo, porque puede ser un tema que no es habitual tocar entre nosotros. Y por eso nos parece importante haber recibido esta respuesta de parte de todos ustedes y por eso nos llena de mucha emoción el poder iniciar nuestras actividades con una actividad con una situación de esta naturaleza. Ah, hemos, hemos sido bendecidos con la participación de 3 personas del movimiento que nos han ofrecido su participación y su perspectiva. Y vamos a tener en ese orden de ideas a 3 panelistas que voy a presentar a detalle en un momento, pero que son el psicólogo Humberto del Castillo, el padre Andrés Echavarría y el señor Julio Herrera, que tienen 3 perspectivas diferentes con las cuales nos van a enriquecer durante la próxima hora. Ellos tendrán fracciones de más o menos 20 minutos cada uno para hacer su presentación. Les sugiero a todos que en el transcurso de esas presentaciones anoten sus preguntas en el chat de esta aplicación. Tenemos una persona que está encargada de ayudarnos a ir recopilando las preguntas que ustedes vayan escribiendo allí, de tal forma que al finalizar las 3 presentaciones tendremos media hora para poder compartir las preguntas que hayan surgido de cada una de las diferentes presentaciones. Perdón, ustedes pueden dirigir sus preguntas tanto en general a los 3 panelistas como a alguno en particular, según sea su deseo, y nosotros trataremos de agruparlas para colocarlas a debate al final de las 3 presentaciones. Debo decirles que vamos a colocar en un momento en el chat un sitio, un link en el cual ustedes pueden acceder a una encuesta de una sola pregunta. Es una pregunta muy sencilla sobre emociones en los hombres. Quiero aprovechar un poco la presencia de casi 50 personas en este momento para recoger alguna data que nos dé también pie para hacer alguna pregunta o alguna intervención después. La pregunta es muy sencilla, la van a ver y hace referencia a emociones generales y ustedes deben describir, de hecho marcar 3 o más, si han tenido más, emociones que se parezcan a las que están descritas en la pregunta. Ya voy a colocar en el chat esa pregunta para que la vayan viendo. Ahí está el link, ustedes simplemente le dan link en su mismo computador, en el dispositivo en el cual estén, él los lleva a la pregunta, marcan su respuesta, la mandan y es todo lo que tienen que hacer. En algún momento durante la reunión yo les mostraré los resultados obtenidos de esta encuesta y les agradecemos
su participación. Entonces, planteado eso como marco de referencia de nuestro acto, déjenme sugerirles que hagamos una breve oración y entonces damos la palabra primero a nuestros panelistas. Así que bienvenidos nuevamente, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos muchas gracias por darnos la posibilidad de iniciar esta actividad con este grupo de personas que nos han querido acompañar en este proyecto. Ilumínanos con tu espíritu para que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón durante la reunión y logremos sacar el provecho que cada uno de nosotros espera tener de él. Danos tu abrigo y danos tu bendición y protege a la familia de todos los que estamos acá reunidos o aquellos que no han podido hacerlo por cualquier razón. Y gracias de nuevo por darnos la posibilidad de compartir. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, quiero darle entonces la bienvenida a Humberto del Castillo Drago. Humberto es psicólogo, como dije ya anteriormente, es integrante del Sodalicio de Vida Cristiana desde hace 39 años, magíster en Psicología Clínica, actualmente es director general del Centro de Psicología DT, y ha preparado una presentación que, como ven ustedes en pantalla, habla del fortalecimiento de la resiliencia emocional en los varones. Humberto tiene sus 20 minutos. Yo iré tomando el control del tiempo, así que le avisaré cuando le falte un par de minutos para que pueda también modular su charla. Y nuevamente a todos, gracias por estar acá presentes. Bienvenidos, Humberto, del auditorio suyo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento, muy alegre de poder hablar aquí en este ámbito de una pequeña porción del movimiento de vida cristiana al cual pertenezco pues hace mucho y tengo el movimiento en mi corazón porque trabajé más de 14 años de mi vida apostólica, de mi vida como usualite en el movimiento de vida cristiana antes de ser psicólogo, antes de vivir aquí en Medellín, Colombia. Muy bien, el tema es bastante amplio, nos hemos dividido con los otros panelistas, yo me voy a referir más al ámbito de lo emocional. ¿Por qué? Pues el tema de las emociones, aunque no es solamente un tema que se puede abordar desde la psicología, pues es un tema, podemos decir, muy psicológico y que todo el tiempo en la psicología pues estamos trabajando con las emociones. Sin embargo, también voy a aprovechar para definir este término de la resiliencia, ¿no? Es un término que deriva del verbo en latín resilio, resilere, que significa saltar hacia atrás, rebotar, ¿no? Eso es el concepto general de resiliencia. La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. La resiliencia, entonces, es la capacidad de afrontar la adversidad. Entonces, ese es un tema que, por lo menos en el tema psicológico, es un tema relativamente reciente. Podríamos decir que se ha puesto de moda hace poco. Y claro, en plena pandemia, en pleno aislamiento social, hemos visto o hemos podido de alguna manera medir nuestra resiliencia o hemos podido ver la resiliencia de otras personas, porque como digo, es la capacidad de afrontar la adversidad, ¿no? Y la capacidad de sobreponerse a momentos críticos, ¿no? Entonces, es obvio que el aislamiento, la pandemia, nos retó a todos, nos desafió. Muchos han perdido su trabajo, otros están ansiosos porque alguien se contagió, alguien murió en su familia. Entonces, aquí es donde hemos podido usar de alguna manera la resiliencia, como es el tema del día de hoy. Por otro lado, hay que decir que la resiliencia en el ámbito de la psicología se entiende como la capacidad que posee la persona para hacer frente a sus propios problemas, superar los obstáculos y no ceder a la presión, independientemente de la situación, ¿no? Entonces, es una habilidad, en un sentido, es algo que nosotros vamos a ir ganando, vamos a ir desarrollando, ¿no? También podemos decir que la resiliencia es la capacidad de una persona para sobreponerse a periodos de dolor emocional y traumas, ¿no? Y hay un sinónimo
que encontré a la hora que investigué un poquito en esto, que es la entereza. Resiliencia, entonces, igual a entereza desde esta mirada y este pequeño aporte que estoy haciendo el día de hoy. Entonces hay que definir la resiliencia como una cualidad, una capacidad o habilidad. Se origina cuando la persona demuestra si sabe no hacer frente a una situación de presión, superarla e integrar el aprendizaje a su vida. En una palabra, bueno, ya mencioné que está de moda en distintos ámbitos y no solo en la psicología, y que no es un término propiamente de la psicología, sino que viene más bien de la física, ¿no? En psicología, el primer autor que empleó este término fue John Bowlby, que es el creador de la teoría del apego, y es el del attachment, es muy conocido por eso. John Bowlby es un psicoanalista que se puso a profundizar en el complejo de Edipo y Electra, que era prácticamente, es un dogma entre los psicoanalistas y sigue siendo un dogma, y él se dio cuenta que más que el complejo de Edipo o de Electra, más bien hay un vínculo primario de cualquier bebé, cualquier niño con su padre, o con su madre, o con su madre, y con su padre, ¿no? Eso es más o menos lo que desarrolla Bowlby. El creador de la teoría es el creador de la teoría del apego, como digo, ¿no? Boris Cyrulnik, psiquiatra, neurólogo, psicoanalista y etólogo, es el que le da a conocer el nombre de resiliencia en el campo de la psicología, en su bestseller Los patitos feos. Entonces, como toda capacidad o habilidad no es necesariamente innata, sino que se aprende, uno se va educando y la va desarrollando, ¿no? Eso es algo muy importante. Desde la personalidad de la persona, es decir, desde los rasgos de la personalidad de cualquiera de nosotros, y desde la psicología clínica, y aproximándonos a la afectividad y emociones del ser humano, hay muchos otros temas y aspectos, ¿no? Que es obviamente hablar de la resiliencia, pero es obvio pues que para hacer un panel de hora y media, etcétera, hay que centrarse en algún tema, y me parece muy sugerente, muy importante, digamos, haber escogido este tema, porque es una manera de aproximarnos al tema de las emociones, al tema de la afectividad, ¿no? Pero obviamente hay muchos otros aspectos, ¿no? Simplemente, bueno, como psicólogo mencionaba el tema afectivo, el tema de la resiliencia, de la personalidad y muchos otros temas que están ahí, ¿no? Sin embargo, hay que decir que es importante que la resiliencia es un recurso, es una habilidad que tiene todo ser humano para enfrentar los distintos momentos de su vida. Entonces, en plena pandemia, aislamiento social, que me echan del trabajo o que mi negocio se reduce al mínimo, había como una necesidad, y todavía hay, porque todavía estamos en pandemia y no sabemos los efectos de lo que se ha llamado la pospandemia, ¿no es cierto? Hay una necesidad de reinventarnos, ¿no es cierto? De leer la realidad, de entenderla y ver hacia dónde nos movemos en términos personales, familiares, en términos laborales, ¿no? Entonces, hay que mencionar que todos tenemos resiliencia, unos más, otros menos, pero también hay que entender que todos podemos aprender a ser resilientes, ¿no? Porque vamos aprendiendo a fortalecernos, ¿no? Vamos creciendo, vamos desarrollando la resiliencia. Otro concepto que me parece importante de lo psicológico, hablando de resiliencia, es que hay que hablar de la vulnerabilidad, que es un concepto relacionado. Entiendo resiliencia y vulnerabilidad, ¿no? Entendiendo resiliencia y vulnerabilidad, es que podemos entender por qué dos personas ante un mismo hecho estresante, por ejemplo, que se muere un amigo, se muere pues mi hermana, mi hermano, o me botan del trabajo, una persona reacciona de una manera y yo reacciono de otra manera, por mi capacidad de resiliencia y por ver qué tan vulnerable soy, ¿no? Entonces, algunas personas se deprimen, otras les da un trastorno de ansiedad generalizada, un ataque de pánico, otras de pronto no le pasa nada en términos más patológicos o de heridas afectivas o traumáticos, ¿no? Entonces,
me parecía importante hablar de este término de la vulnerabilidad también. Todos de alguna manera somos vulnerables, somos seres humanos contingentes, criaturas de Dios, hijos de Dios, con debilidades, con fragilidades, fruto también de nuestro pecado, pero también entendiendo que somos seres contingentes, ¿no? Seres necesitados de los otros y sobre todo de Dios, ¿no? Entonces la vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un hecho estresante o amenazante. Miren qué interesante, ¿no? O la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido una situación adversa, una herida afectiva o una experiencia traumática, ¿no? Es exactamente lo contrario. La vulnerabilidad de cada persona depende de factores tales como los genéticos o hereditarios, la educación afectiva recibida en la familia, la relación con los padres, porque obviamente si hay una ausencia emocional paterna, o si hay una sobreprotección materna, o también si hay una ausencia materna, o si hay, digamos, un conflicto en los padres, obviamente que todo eso va a afectar, ¿no? Van a generar heridas afectivas o situaciones adversas en la infancia, ¿no? Experiencias con los amigos del barrio, ¿no? O en la escuela o en el colegio, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad, como muchas cosas en la psicología clínica, depende de muchos elementos, ¿no? Cuando viene una persona y me dice, bueno, ¿por qué me dio una crisis de pánico? ¿Por qué me dio una depresión? ¿Por qué me dio una ansiedad? Bueno, en algunos casos, sobre todo con la depresión, sí se puede situar una situación que lo desencadena, es decir, una muchacha que se deprime ante una ruptura sentimental, una persona que se deprime porque su duelo ante la muerte de su mujer se le vuelve un duelo patológico. Bueno, ahí hay situaciones que pueden desencadenar, que él es una persona que es vulnerable, que desencadenan una depresión, pero en psicología clínica se habla mucho de factores que pueden predisponer para una patología, ¿no? Lo mismo pasa con este tema de la vulnerabilidad, de ser vulnerables, ¿no? Entonces, hasta ahí me parece importante entender un poquito, brevemente, qué significa ser resiliente, qué significa ser vulnerable, porque son dos temas que están relacionados, ¿no? Uno tiene mucho que ver con el otro, ¿no? Entonces, si yo soy vulnerable, entonces no soy resiliente, o tengo cierto grado de resiliencia y tengo cierto grado de vulnerabilidad, porque en el fondo todo ser humano es vulnerable, pero también todo ser humano es resiliente o puede desarrollar una mayor resiliencia, depende del papá, la mamá, depende de cómo fue educado, etcétera, ¿no? Existe un tema fundamental en psicología, ya cerrando un poco esto de la resiliencia y de la vulnerabilidad, más allá de distintos enfoques y autores, y de la propuesta integrativa del centro ARETE, ¿no? En la psicoterapia de la reconciliación, buscando la verdad del ser humano, que es la afectividad. Es decir, lo que nosotros hacemos en ARETE es buscar lo objetivo. No es que, bueno, este autor dice esto, este otro autor dice esto, ¿no es cierto? A veces los enfoques en psicología son como partidos políticos, ¿no? Cada partido político o cada enfoque psicológico se cree poseedor de la verdad y en medio hay un hombre sufriendo. Entonces, lo que nosotros hemos venido desarrollando en el centro de T es responder a la verdad y a la objetividad del ser humano, es decir, quién es el hombre, y partiendo desde la antropología cristiana y partiendo de la antropología católica. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros consideramos muy importante el tema de la afectividad, que obviamente tiene que ver mucho con, o totalmente, está absolutamente relacionado con el tema de las emociones. ¿Qué cosa es la afectividad? Tenemos dos definiciones. La primera definición es la capacidad de resonar o vibrar interiormente, ¿no? Por ejemplo, si en este momento hay un temblor, pues aquí en Medellín o en Lima, donde sea, nos vamos a asustar y algunos saldrán corriendo del panel, de la charla, ¿no es cierto? O algunos de los más hinchas, pues, de Maradona, o los argentinos, o los del Nápoles, han resonado interiormente, se han sentido tristes ante el deceso, pues, de Maradona, ¿no? Entonces, la afectividad es esa capacidad de resonar interiormente, la capacidad de vibrar interiormente, ¿no?
O cuando yo veo a un amigo que no lo veo hace un año, me paro, me levanto, lo abrazo. O si me dicen, pues, que tengo a mi mamá enferma, pues puede ser que yo llore porque me pongo triste. Eso es afectividad. Afectividad es la capacidad de resonar o vibrar interiormente. Esa es la primera definición. Y la segunda definición es que afectividad es capacidad de amar, capacidad de entrega, capacidad de servir, capacidad de donarnos. Todos somos más o menos afectivos, todos tenemos afectividad. Obviamente las mujeres tienen una afectividad distinta, particular, ¿no es cierto? Los hombres también somos afectivos, pero los hombres gestionamos nuestra afectividad de una manera distinta, porque aquí hay una diferencia en lo psicológico con las mujeres, hay una diferencia en lo espiritual, pero también hay una diferencia desde lo físico, desde lo hormonal. Las mujeres han sido, por gracia de Dios, pensadas de una manera diferente a los hombres, ¿no? Entonces tenemos afectividades diferentes, ¿no? Existen 6 vertientes de la afectividad, y no las voy a mencionar porque pues ya se me está acabando el tiempo. Existen también expresiones o vivencias de la afectividad, ¿no? Sentimientos, emociones, el amor, la motivación, las pasiones, las ilusiones. Todo esto en el Centro ADT lo desarrollamos en un libro que tenemos que se llama Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, donde hablamos un poquito de este tema. Bueno, y yo los quiero invitar también. Yo tengo un canal YouTube, el canal YouTube del psicólogo Humberto del Castillo Drago, donde yo voy desarrollando estos temas, que ahora, por el tiempo limitado, simplemente voy a expresarlo y lo voy a dejar ahí, pero creo que me parece fundamental seguir profundizando en esto, ¿no? Porque el tema afectivo es algo fundamental. El tema de las infidelidades, las rupturas sentimentales, el tema de no poder elaborar duelos, tienen que ver mucho con la madurez afectiva de la persona. Con la resiliencia, sí, con la vulnerabilidad también, pero fundamentalmente con el tema de si soy maduro o no, si he madurado o no en mi afectividad. El tema de la afectividad es crucial, porque además el tema afectivo tiene una conexión con muchos otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito sexual genital, que por ahí tendríamos varias horas más que hablar. Muy bien, ¿qué cosa es la emoción? La emoción es una reacción de mi afectividad, es una reacción sentimental, es una reacción afectiva, breve, escueta, espontánea, que tiene una reacción física, ¿no? Abrazar a una persona, o sudar, o taquicardia, palidez. Las emociones son neutras y son adaptativas, ¿no? Y son escuetas, ¿no? Por ejemplo, la tristeza, la alegría, ira, rabia, vergüenza, miedo. Los sentimientos más bien duran más tiempo en la afectividad. Es diferente una emoción que un sentimiento. Los sentimientos son un estado subjetivo difuso que tiene siempre una tonalidad positiva o negativa. Es decir, los sentimientos no son neutros. Y un ejemplo de sentimientos puede ser la confianza, la amistad, el amor, aunque sabemos que el amor no es solamente un sentimiento, pero si hay que ubicarlo en algún lugar, lo ubicamos más en que es un sentimiento más que una emoción. Los varones tenemos emociones, unos podemos ser más emotivos que otros, tenemos también sentimientos, aunque las expresemos de manera distinta a las mujeres. Es importante decir que los varones gestionamos nuestras emociones de una manera muy diferente a las mujeres. Lo mismo sucede con nuestros sentimientos. O sea, somos muy diferentes, somos muy distintos, nos complementamos. Muy bien, aquí le voy a poner ya para terminar con esto, la diferencia que hay entre la gestión, podríamos decir, de las emociones en mujeres y en varones. Las mujeres tienden a ser intuitivas y capaces de hacer más cosas a la vez, ¿no? El ejemplo de los cajoncitos, que varios sacerdotes ponen por distintos lugares, los psicólogos. Los varones nos orientamos mejor, tienen más capacidad a la hora de tomar decisiones y son más ejecutivos. Obviamente estamos hablando de generalidades, habrán excepciones. Las mujeres tienen más desarrolladas las zonas destinadas a la empatía. Por ejemplo, las mujeres por eso estudian en psicología, la proporción es 5:1, porque las mujeres son empáticas, te escuchan, te sientan a hablar. Los varones tienen más desarrolladas las áreas cerebrales destinadas a la actividad sexual y la agresividad. El hombre tiende a ser más agresivo, más violento y más erótico también. Las mujeres
En lo emocional son intensas y expresivas y memorizan mucho mejor los episodios, que están cargados de emociones tanto positivas como negativas, ¿no? Decimos que son secundarias. Las mujeres se acuerdan con lujo de detalles todo lo que pasa. Los varones les cuesta más comprender las emociones de los que las rodean, pues están más orientados a la acción. Entonces, a veces, cuando a ustedes les pasa que son esposos o novios, les llega la esposa en crisis y ustedes rápidamente les van a dar una solución. Y la mujer no está esperando una solución. Lo que la chica necesita es que ustedes los apoyen emocionalmente, las escuchen, les digan que las quieren, las abracen, etc. Mientras que el hombre, ¿qué hace? Ah, mira, mi amor, haz esto, esto y esto. Y la mujer dice que, o sea, yo no necesito eso, quiero que me escuches, ¿no? Luego, las mujeres tienen una mayor predisposición a sufrir ansiedad o depresión. Los varones más bien tienen conductas antisociales y problemas adictivos. Las mujeres, ante el estrés, en ellos suele generar estados de furia o impulsividad y ganas de salir corriendo sin querer compartir su estado. Acá está trocado, me disculpa. O sea, las mujeres, voy a leer porque está al revés, dice, en ellas despierta un deseo de introspección y un análisis de las situaciones y de las emociones. Mientras que el hombre, ¿no es cierto?, desarrolla impulsividad y furia, ¿no? Las mujeres tienden a la tristeza, mientras que el hombre va a tender más a la rabia, al miedo y a la ira. Las mujeres suelen ser cautelosas y tienden a tomarse más tiempo para pensar y actuar una decisión. Los hombres suelen ser más arriesgados y temerarios. La mujer todo el tiempo está comunicando lo que siente y piensa, necesita que la escuchen. El hombre, el varón, más bien tiende a inhibir sus emociones, busca soluciones prácticas, ¿no? Entonces, con esto, queridos amigos, yo he querido hacer una diferencia clara, ¿no? Para entender, bueno, muchos de pronto ya sabían muchas de estas cosas, pero en la vida cotidiana a veces nos cuesta entender estas diferencias. Lo cierto es que los hombres nos inhibimos, nos quedamos más callados, ¿no? Y los hombres sí somos emotivos y sí tenemos una afectividad, ¿no? Entonces, me parece fundamental que los hombres aprendamos a verbalizar nuestras emociones. Me parece fundamental que los varones avancemos también en nuestra madurez afectiva y que todos esos aspectos psicológicos que yo he mencionado son muy importantes. Y con esto ya voy a acabar diciendo lo siguiente. Así como tú cultivas tu vida espiritual, que seguramente el Padre nos va a hablar un poquito más de eso, de la vida espiritual, los sacramentos, la oración, así como tú haces dieta, bajas de peso, haces ejercicio físico para cultivar lo físico y vas al médico, de la misma manera hay que cultivar nuestra dimensión psicológica, que implica resiliencia, que implica trabajar nuestra personalidad, que implica madurar nuestra afectividad, que implica manejar y encauzar nuestras emociones. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Muy a tiempo y gracias por la presentación. Bienvenidas las personas que han entrado recientemente a nuestra reunión. Ya logramos 60 personas reunidas. Les recuerdo que en el chat hay un link en el cual pueden accesar a una muy breve y rápida encuesta que pueden contestar rápidamente en sus dispositivos o haciendo clic directamente sobre este link en su propio computador o en el mismo dispositivo con el cual estén atendiendo esta reunión. Marcan 3 o 4 respuestas de las que se les propone en la pregunta y nos la remiten. Hasta el momento tengo 20 respuestas, así que estimulo un poco al grupo para que siga contestando la encuesta. Vamos a darle la palabra ahora al padre Andrés Echavarría. El padre Andrés Echavarría es un sacerdote sodalite, nacido en Medellín, Colombia, sacerdote hace 8 años y miembro del Sodalicio de Vida Cristiana desde hace 21 años. Tiene un título de maestría en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II y estaba en Brasil desde el año 2001, especialmente siendo capellán del MBC y de los programas de Solidaridad en Marcha y en la dirección espiritual y el acompañamiento de parejas. Padre Andrés, bienvenido. Empiezo a contar sus 20 minutos, pero por favor, tómese el tiempo que haya usted preparado para esto. Bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos por la atención.
Les pido perdón de antemano, no preparé una presentación, un PowerPoint, perdónenme. En todo caso, voy a citar algunos pasajes bíblicos, algunas citas bíblicas. Entonces creo que en el chat las voy a escribir si después les interesa revisarlas mejor. Y estoy muy contento. Hablando de emociones, estoy emocionado de estar aquí viéndolos a todos ustedes. Y me cabe compartirles un poquito la perspectiva espiritual y también bíblica sobre esta dimensión emocional. Y como es poco el tiempo, quisiera de una vez como que dejarles el mensaje explícito de lo que creo yo es más importante desde el punto de vista espiritual para nosotros, no solo en este tiempo de pandemia, sino en general en nuestra vida. Y es que hacia las emociones en la vida espiritual en general y incluso en la Biblia existe mucha desconfianza, como si los sentimientos, las emociones fueran malos o peligrosos consejeros. Hemos escuchado muchas veces, cuidado, no te dejes llevar por las emociones, no te dejes llevar por los sentimientos, y eso es verdad, pero creo que muchas veces nos hemos ido al otro extremo y podemos sentir o pensar que son demasiado peligrosos o negativos los sentimientos, las emociones. Y desde que el Verbo Eterno, desde que Dios mismo, el Hijo de Dios, asumió nuestra humanidad y asumió nuestras emociones y sentimientos, Él las redimió, las reconcilió y se convirtieron en energía, potencias y herramientas fantásticas. Entonces creo que lo que el Señor nos pide es: no le tengas miedo a tus emociones, aunque a veces no sepas cómo reaccionar o aunque a veces te sientas limitado hacia ellas o que te sobrepasan o que te afectan demasiado, sino que como Jesús dirige estas emociones hacia lo que Dios quiere, y encontrarás en ellas no algo peligroso en sí mismo, sino más bien una fuente de motivación, de fuerza, de entusiasmo. Ese sería como el mensaje de fondo de lo que les quiero transmitir. Y también que los sentimientos, las emociones, hacen parte de nuestra vida espiritual y debemos integrarlas en nuestra vida espiritual, por ejemplo, en la oración, en la vivencia de los sacramentos, dejándonos tocar por el Señor, descubriendo la belleza, porque Dios es bello también. En fin, que como hombres, como varones, no le tengamos miedo a las emociones, sino que las aceptemos desde el modelo de Jesús. Intentaré como ir ahora por punto de algunas cosas que les preparé. Primero, esta desconfianza que les digo, que incluso está en la Sagrada Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, aparece, por ejemplo, en el libro de Jeremías 17, del 9 al 10. Dice así: el corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? Yo, el Señor, exploro el corazón y pruebo los riñones. Después de leer esa cita, como que nos desanimamos, ¿no? El corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo. Solo escuchando eso que viene en el Antiguo Testamento, uno dice, bueno, todo lo que tiene que ver con el corazón
que se relaciona con las emociones, los sentimientos, la sensibilidad, pues no tiene arreglo. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento viene la alegría que les decía de que Jesús asumió él mismo sentimientos humanos y no tiene miedo de sentirlos y de expresarlos. Y en Marcos, por ejemplo, en Marcos 7:21, él mismo dice que del corazón salen las mejores y más maravillosas experiencias. Si se acuerdan, cuando Jesús dice, miren, no es lo que entra al hombre lo que lo torna impuro, pensando en los alimentos y esas cosas, sino que es lo que sale del hombre lo que nos torna impuros o puros. Ya dice, porque del corazón del hombre salen, y ahí hace una lista hermosa de actitudes buenísimas y que nos tornan seres humanos más verdaderos. Eso sale del corazón. Entonces miren, solo comparando esta cita del Antiguo Testamento y lo que Jesús nos dice ya nos trae esperanza. Entonces, bueno, no, mi corazón es bueno, lo que yo sienta es bueno, no le debo tener miedo. Y después hay una invitación del apóstol San Pablo que a mí siempre me pareció como que muy llena de osadía y que normalmente no es lo que escuchamos. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, San Pablo como que nos dice cuál debería ser la meta de nuestra vida. Y dice, tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y dice los mismos sentimientos, no dice tengan los mismos pensamientos o tengan las mismas actitudes. No, dice tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y entonces, aprovechando lo que Humberto nos explicó, tenemos que entender que cuando se habla de sentimientos, y San Pablo está hablando de sentimientos, está hablando de una forma general de las fuerzas y las energías, las orientaciones que salen desde nuestro corazón. Y que desde ahí eso alimente también nuestra forma de pensar, nuestras actitudes. Y entonces cuando escuchamos a San Pablo que nos dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, hay que mirar a Jesús, y eso es lo que yo les dije al inicio. Si algo me gustaría que les quedara en el corazón, incluso como tarea, o sea, como desafío, es que intenten ver e imaginar a Jesús desde sus sentimientos. O sea, Jesús es un hombre que no tiene miedo de llorar ante los demás, o sea, llora en público. Eso lo pueden ver, por ejemplo, en Juan 11, llorando ante la muerte de Lázaro. Y eso que él lo iba a revivir, o sea, él sabía lo que iba a hacer, y aún así rompe en llanto, dice la Escritura. O, por ejemplo, no tiene miedo de contarle a sus amigos que está muy triste, muy triste. En el huerto de Getsemaní, un poco antes de empezar la pasión, eso está en Marcos 14:34, le dice, me siento triste hasta morir. ¿A quién, por ejemplo, tú últimamente has sido capaz de decirle, estoy muy triste, o sea, me estoy muriendo de tristeza? Bueno, Jesús lo hacía. O, por ejemplo, llora ante Jerusalén. Lucas 19, se da cuenta que Jerusalén, la gente lo estaba rechazando, llora. Pero al mismo tiempo no tiene miedo de mostrarse muy afectivo, positivamente hablando, lleno de alegría, también con sus apóstoles y amigos. Y entonces dice la Escritura que cuando ellos volvieron, de anunciar el Evangelio,
Jesús exulta y hace una oración al Padre agradeciendo. Exultar no es solo estar un poquito alegre, no, estaba radiante de alegría y no tiene miedo de mostrarlo. Y al mismo tiempo, cuando, por ejemplo, expulsa a los vendedores del templo, imagínense la escena, o sea, con seguridad no lo hizo impasible, como quien dice, a mí nada me está afectando, ¿no? O sea, incluso podríamos decir que con rabia. Entonces, o sea, en Jesús vemos a Dios que siente el gemido de los pobres, que tiene los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa fascinante, que sufre, se conmueve, pero al mismo tiempo maneja bien sus emociones, o sea, no es depresivo, no es malhumorado, no es rencoroso, se deja tocar. Imagínense lo que él sintió cuando esta mujer entra en esta comida a la que él fue invitado y la mujer le empieza a lavar los pies, a besarlo. Estoy absolutamente seguro que tuvo una reacción corporal como la que nosotros sentimos cuando nos tocan, o ustedes sienten cuando su esposa los toca, los acaricia, y él no tiene miedo de eso. ¿Por qué? Porque toda su vida está dirigida a Dios, y cuando toda su vida está dirigida a Dios, y creo que ese es la meta de nuestra vida, también nuestros sentimientos se colocan en perspectiva de lo que Dios quiere. Aunque a veces nos jueguen malas pasadas, pero lo primero que tenemos que hacer mirando a Jesús es aceptar los sentimientos y las emociones y entender, esto es mío, esto me pertenece, y Jesús lo asumió, lo reconcilió. Entonces, en él, mis sentimientos también cobran una nueva y maravillosa dimensión. Por otro lado, Jesús se relacionó especialmente con sus amigos, sus apóstoles, y también con las mujeres a las que amaba, Marta, María, María Magdalena, desde la afectividad también, desde las emociones. Especialmente vemos esto en el encuentro de Jesús resucitado con San Pedro, en estas 3 famosas preguntas que Jesús le hace a Pedro, curando sus 3 negaciones. Esto está en Juan 21. Los invito a que lean. Incluso, si pueden, se los voy a poner en el chat también después. Hay una explicación del Papa Benedicto, el Papa Emérito Benedicto, sobre estas 3 preguntas de Jesús, que en el fondo lo que hace Jesús es ponerse al nivel de Pedro y le dice, yo lo único que quiero saber es si me quieres. No te estoy pidiendo un amor absoluto, un amor perfecto, sentimientos que nunca experimentan el temor o la cobardía. No, yo lo único que quiero saber de ti es si me quieres. Y si me quieres, apacienta mis ovejas. Y Pedro, por eso es que Pedro llora. También se deja tocar en los sentimientos. Entonces, antes, si ustedes se acuerdan, Pedro lo que dice es, yo nunca te voy a negar, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. ¿Qué tipo de Pedro existía en ese momento? Alguien que cree que tiene dominio sobre las emociones y que las emociones nunca lo van a traicionar. Pero en el fondo se estaba muriendo de miedo de que también lo prendieran o se lo arrestaran y también muriera. Después de la resurrección, cuando Jesús le pregunta 3 veces, Pedro se pone a llorar. En el fondo, primero que todo, porque ya no tiene miedo de reconocer sus emociones. Y de verdad abrió el corazón. Ya como que esa costra, esa barrera se quebró. No necesito mostrar algo como que
ficticio. Y desde ese llanto es que le dice Jesús, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. O sea, tú sabes de mis pecados, tú sabes que mis emociones me traicionan, tú sabes de todo lo malo que he sentido, pero también sabes, porque lo sabes todo, que te quiero. Entonces, si se fijan, es una relación con Jesús desde el corazón. Y creo que así Jesús nos quiere también tocar a nosotros, no solo en la pandemia, sino en general. Que nuestra oración no se vuelva tanto una repetición de palabras o a veces unas ideas que yo considero, esto es muy importante también, sino que también tengas la valentía de mostrar tu corazón tal como es. Y por qué no, por ejemplo, llorar ante el Señor poniéndole lo que de verdad tienes en tu corazón y que tal vez rompió tu corazón o el corazón de los que están a tu alrededor. Y es que en esta dimensión de la sensibilidad o de los afectos, de la afectividad, de las emociones, Dios nos toca de forma especial. Algo que también medité en estos días para compartirles es la identidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo recibe una característica bíblica que en griego se dice paráclito, pero que en las traducciones, en nuestras traducciones, se le dice consolador. El Espíritu Santo consolador. Y esta dimensión de consuelo va directamente dirigida esta dimensión a las emociones, a los sentimientos. O sea, el Espíritu Santo que consuela mi corazón ante mis pecados o ante mis miedos o ante la agresión que tuve con alguien. Miren que lo podríamos llamar, y de hecho en otros lugares de la Biblia lo llaman de otra forma, Espíritu Santo iluminador o Espíritu Santo vivificador. Pero la palabra que Jesús usa es el Espíritu, les enviaré el Espíritu Santo consolador. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, hay como que San Pablo se hace eco de esta maravilla y dice: Dios nos consuela en toda tribulación nuestra, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Y esto a mí me parece todo un horizonte de vida, y como que una misión particular, y es, nosotros estamos aquí intentando entender mejor nuestras emociones, pidiéndole consuelo a Dios también, y en la oración es lo que podemos hacer continuamente, y pidiendo que una vez que nuestro corazón experimente ese consuelo, podamos consolar también a aquellos que necesitan consuelo. Recuerden el Evangelio del domingo pasado, cuando Jesús dice, bueno, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Podríamos decir, estaba triste y me abrazaste, estaba alegre y te alegraste conmigo. Y así, vivir desde el consuelo que nosotros recibimos, el consuelo también hacia los demás. Y para terminar, cogiendo también algo que Humberto dijo, las emociones efectivamente son neutras o, como se dice también en teología, ambivalentes. O sea, depende de hacia dónde las dirigimos. Entonces, por ejemplo, hay una cita también muy bonita, también en la segunda carta a los Corintios 7, versículo 10.
en que San Pablo dice: la tristeza según Dios produce firme arrepentimiento para la salvación, mas la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense, está hablando de algo que es igual, o sea, la tristeza, pero dice que existe la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. O sea, la tristeza del mundo es cuando nos entristece que, por ejemplo, no tenemos tantos bienes materiales como nos gustaría. La tristeza según Dios es: no lo estoy amando tanto cuanto debería. Esa tristeza es buena y esta tristeza del mundo no lo es. Entonces, pensar también así nuestros sentimientos también es un horizonte para discernir qué tipo de sentimientos tengo yo y hacia dónde los estoy dirigiendo. Bueno, muchas gracias, y tal vez ahí en las preguntas podamos aclarar algo un poquito más. Muchas gracias, Padre Andrés. Muy a tiempo también. Gracias por ayudarnos con el cumplimiento del horario. Los recordéis, para quienes han llegado recientemente, ya llegamos a un número de 65 personas. Les agradecemos mucho su compañía. En el chat estamos colocando un link para una breve encuesta que estamos realizando entre los participantes de este foro. Les toma 10 segundos llenarla. Deben colocar el link que está en este momento a disposición de ustedes en el chat, simplemente marcarlo y él lo lleva a un sitio donde escogen 2 o 3 respuestas según sea su propia vivencia. Nosotros las vamos registrando acá y se las mostraremos al final del panel. El link está en el chat, lo acabo de volver a publicar. Y les recordamos que las preguntas que tengan, tanto para el Padre Andrés como para Humberto o para Julio Herrera, que va a ser nuestro siguiente panelista, las pueden escribir en el chat. Nosotros las vamos recogiendo y al final de las 3 presentaciones vamos a hacer un pequeño foro abierto con las preguntas que hayamos recogido. Así que, por favor, si tienen inquietudes, escríbanlas al chat, que nosotros estamos recopilándolas en este momento. Bien, entonces permítame presentar a nuestro tercer panelista de la noche, el señor Julio Herrera. Julio se presenta a sí mismo como católico, casado con Carla Molinari, con 20 años de matrimonio y 3 hijos adolescentes, que son sus hijos Daniela, Gabriel y Sebastián. Es asesor de empresas en planeamiento estratégico corporativo con 30 años de trayectoria profesional. Ha trabajado en posiciones de gerencia en varias empresas locales, regionales y globales. Es conferencista internacional en temas de liderazgo y gerenciamiento y ha ejercido no solo como profesor, sino como coach ejecutivo en diferentes universidades en el Centro y Sudamérica. Es coach profesional certificado, pero fundamentalmente lo invitamos porque es un padre de familia y es un laico, parte de nuestro movimiento, y puede tener una perspectiva diferente sobre lo que significan las emociones en nosotros, en los hombres. Así que no voy a quitarle mucho tiempo de introducción. Doctor Julio Herrera, usted es bienvenido. Esta sala es suya. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mario. Buenas noches para todos, un gusto de saludarlos. Hablando de emociones, una de las emociones más fuertes que he experimentado desde la comunicación de Manuel para poder participar de este espacio es de inmensa alegría. ¿Por qué inmensa alegría? Esta emoción que me produce el encuentro con mis hermanos católicos del movimiento es una remembranza que me lleva a recordar allá por el año 2000 a un Humberto del Castillo, hablo ya hace casi 20 años, cuando mi esposa y yo nos vinculábamos al movimiento en el sodalicio. Nos regaló un kit MVCista. Yo no sé si Humberto recordará ese momento, pero para nosotros fue muy importante y marcó nuestras vidas. Fue un momento hermoso. Este año, en diciembre, con Carla, mi esposa, cumplimos 20 años de matrimonio y tenemos 3 hijos adolescentes, como decía Mario. A lo largo de esta experiencia de
de estar vinculado al movimiento, fui director en Solidaridad en Marcha, renuncié a una gerencia en una compañía para dedicarme por 4 años a SEM, a Solidaridad en Marcha, en una aventura hermosa, como yo le llamo, porque definitivamente me permitió poder conocer el rostro de la pobreza de cerca, el rostro de Cristo sufriente durante 4 años de mi vida en ese encargo de servicio. En el 2010 tuve la oportunidad también de poder ser secretario ejecutivo del movimiento a nivel mundial. Fue un encargo de servicio hermoso que me permitió poder conocer también muchos aspectos, no solamente del movimiento en el Perú, sino en otros países también. Por lo tanto, esta emoción que comparto con ustedes de alegría se contrasta también con otra que también me invade, que es de esa dinámica, esa dimensión de alegría-dolor que experimentamos como seres humanos. Esto que experimentamos, esta dinámica de alegría-dolor que forma parte de nuestras vidas, que es inherente a nuestro ser humano, y que ciertamente en este tiempo de crisis, de pandemia que estamos experimentando a nivel global, el mayor aprendizaje quizás que recojo de todo esto es que, como decía Benedicto XVI, muchas veces el ser humano pretende vivir el espejismo de una autosuficiencia imposible. Así que si hay algo que he aprendido en este tiempo, es que hemos jugado y seguimos jugando los seres humanos a ser dioses y nada más alejado de la realidad. Tengo también muchos aprendizajes, pero creo que este es el que quería compartir con ustedes, porque ciertamente una reflexión que me llama y me invita desde la vida de casado, de matrimonio, como católicos, es regresar a la fuente de mi matrimonio. Es decir, con Carla, frente a esta realidad, esta crisis que a uno les ha tocado más duras que a otros, pero en general a todos nos ha impactado, nos llevó a Carlita y a mí a poder revisar nuestro consentimiento, nuestros votos matrimoniales. Y qué mejor ocasión en un momento tan difícil de mirar los orígenes, de mirar las fuentes, el inicio de nuestro matrimonio, el inicio de esta vida matrimonial, un sacramento instituido por el Señor Jesús, y con el Señor Jesús pues en el centro de nuestras vidas. Es decir, que empezamos a repasar en este tiempo justamente eso que dice: yo, Julio, te recibo a ti, Carla, como esposa, y me entrego a ti. Es decir, una dinámica de recibir a mi esposa y entregarme a ella, ¿no? Eso por un lado: yo, Julio, te recibo a ti, Carla, como esposa, y me entrego a ti, ¿no? Y prometo amarte y respetarte, ¿no? En la prosperidad y en la adversidad, con salud y con enfermedad. Y como decía, amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Por qué es que traigo este consentimiento hoy en este espacio que estamos compartiendo? Porque regresar a poder revisar nuestro consentimiento matrimonial es la ocasión hermosa para poder no solo desde la perspectiva humana, sino sobre todo la perspectiva divina, de acercarnos, como dice Juan, y cito acá a Juan, Primera de Juan 14:6, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Por lo tanto, unido a esta experiencia de poder revisar nuestro consentimiento y poder hacerlo vida en la vida cotidiana, unido precisamente a esto que Juan nos comparte en el Evangelio, ¿no? Nosotros hemos conocido el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en Él. Qué importante puede ser estas palabras de Juan hoy, que se hacen vivas y que resuenan en el más profundo de mi corazón y el de mi esposa. Porque ciertamente no solamente hemos conocido el amor de Dios, sino que hemos creído en Él. La gran pregunta que deberíamos hacernos es: ¿realmente estoy siendo un testimonio vivo del amor de Dios en mi vida cotidiana, en mi día a día, en mi vida como casado, en mi vida profesional? ¿Realmente estoy haciendo vida el amor de Dios en el cual he creído
en cada cosa que hago, en cada detalle? ¿O es que acaso estamos viviendo como si fuéramos unos agnósticos funcionales? Creo en Dios, pero vivo como si no existiera. ¿Acaso nos está pasando eso? Que esta praxis, esta vida agitada que tenemos, esta vida llena de dificultades y cuesta arriba, por cierto, y muchas veces muy cuesta arriba, es una excusa, una justificación para alejarnos del amor de Dios. Nosotros los matrimonios y las familias, que nos quede claro esta noche, por favor, nos estamos jugando el futuro de la humanidad. Y es el mundo entero que con una propuesta de relativizar todo, lo primero que quiere hacer precisamente es acabar con la familia. Y eso nos trae a nosotros una gran responsabilidad. Y en este caso, comparto El alma de todo apostolado, un libro hermoso al cual recurro cada cierto tiempo, de Jean-Baptiste Chautard, que dice: el coraje de nuestros adversarios no radica en su fuerza, sino de la falta de convicción de los católicos. Qué vigente pueden ser esas palabras de Jean-Baptiste Chautard. Porque miren cómo ese coraje de los adversarios que quieren destruir la familia no nace, como ese Chautard en este caso, de su fuerza, sino de la falta de convicción nuestra. De la falta justamente de esa capacidad de no poder dar razón de nuestra fe porque no la conocemos. Y porque terminamos creyendo y comprando ideas del mundo sin mayor cuestionamiento. Entonces, claro, qué importante puede ser darnos cuenta que ese coraje de nuestros adversarios no radica en esa fuerza, sino más bien en esa capacidad de dar razón de nuestra fe. Y no solo dar razón a nivel, obviamente, de lo que significa el conocimiento de la fe, que ya sería importante, sino también que pongamos el corazón en él, la vida entera y la vida misma. Yo tengo esos espacios de reflexión, esos momentos de silencio en algunas noches con el Señor, en donde a veces me imagino un diálogo con el Señor, y en esos diálogos de locura que le llamo yo, a veces digo: si me tocara partir esta noche y me encontrara con el Señor, ¿cuál sería la única pregunta que me haría en su infinito amor? Y mi respuesta una y otra vez en este ensayo supuesto que hago es que el Señor creo que me preguntaría una sola cosa: ¿cuánto has amado, Julio? ¿Cuánto has amado? Pero me la haría con ese amor infinito que me tiene. Pero estoy seguro que esa pregunta me interpela para poder justamente darme cuenta de qué estoy experimentando en mi vida cotidiana, qué estoy experimentando en estos tiempos difíciles, de retos. Y por cierto, no de poco sacrificio, no de poco dolor. ¿Cuánto has amado, Julio? Creo yo que es la pregunta que el Señor me haría en este imaginario. Es cierto que las emociones son múltiples. Experimentamos emociones en casa, por ejemplo, con los chicos, con 3 adolescentes. Mi hija mayor, que estudia en la universidad, inmediatamente tuvo que estudiar desde casa. Mi hijo, el segundo, Gabriel, finaliza el colegio este año y me decía: papá, me voy a perder de tantas cosas del colegio, me decía. ¿Y sabes qué? Y sin embargo, lo que más me alegra, me decía, ahí en las emociones de la alegría, es que estamos juntos, me decía. Es que estamos unidos, más allá de las dificultades, las adversidades y los retos, estamos unidos. Qué importante entonces puede ser estas palabras de Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Est, cuando dice que uno no se hace cristiano por una decisión ética. Uno se hace cristiano no por una idea, sino por el encuentro con una persona, la persona del Señor Jesús. Ese encuentro decisivo y orientador que nos permite poder darnos cuenta que en ese encuentro con Jesús
radica efectivamente la raíz de todo, el amor con mayúsculas. Y nuevamente me invade esta pregunta, de decir, si me he encontrado con Jesús, ¿a qué debo temer? ¿Qué he de temer? Qué importante esto, porque en estas preguntas que me hago y que las comparto con ustedes esta noche, en este espacio hermoso, como les digo, de reencuentro, porque para mí eso ha sido un regalo de parte de Manuel, que me hizo una llamada para poder compartirme esta oportunidad de compartir este espacio, de poder fijarnos en que el Señor Jesús siempre está ahí y que más allá de esas emociones que muchas veces son perturbadoras, porque hoy, como comentaba Humberto al principio acerca de la resiliencia, como esa capacidad de superar la adversidad, es cierto también que las emociones que nos produce la incertidumbre, las dos grandes enfermedades del siglo XXI, como han sido consideradas, la ansiedad por un lado y la depresión por otro lado, esa incertidumbre por el futuro que produce la ansiedad y esa preocupación por el pasado que nos puede llevar a niveles de depresión y que han sido consideradas como las dos grandes enfermedades del siglo XXI. Ciertamente, en nuestra mente hay un juego que definitivamente nos debilita. Es un juego mental que nos quita la energía, que nos distrae de lo esencial, nos distrae de poder concentrarnos en el hoy, en el presente. En el hoy para darnos cuenta que las cosas suceden en el hoy y que Dios, el Señor, ha permitido que seamos protagonistas precisamente de esa historia personal. Pero muchas veces lo que nos pasa es que creemos que no podemos. Pero creemos que no podemos porque pensamos que solamente depende de nuestras fuerzas, que solamente depende de nosotros. Y qué ingenuos podemos ser de verdad de pensar que solamente las cosas que ocurren en el mundo, las cosas que hacemos, solo dependen de nosotros. Hay un rezo benedictino hermoso al cual recurro siempre, que es: trabaja como si todo dependiera de ti y reza como si todo dependiera de Dios. Ora et labora. Así que hagamos lo que nos toca hacer en la familia, en el trabajo, en la vida profesional. Hagamos lo que nos toca, hagamos nuestra parte. Es decir, trabajemos como si todo dependiera de nosotros, pero recemos como si todo dependiera de Dios. Y qué importante la oración, sobre todo en estos tiempos, en donde pensamos de verdad, nuevamente, pensamos que depende de las cosas de nosotros, de nuestras capacidades y de nuestras posibilidades. Y a veces olvidamos y dejamos a Dios de lado. En el mundo profesional, pues se juega también obviamente un reto importante. En mi vida profesional, he estado a cargo de gerencias en empresas globales, empresas japonesas, americanas, que me han permitido una hermosa oportunidad de un mundo por evangelizar. Y las personas con las cuales he compartido espacios profesionales en este mundo corporativo por 30 años, saben que más allá del elemento profesional, más allá de que seas abogado, ingeniero, secretario, asistente, eres una persona. Y eso no podemos perderlo de vista. Qué importante puede ser dejar de lado esas etiquetas, esos rótulos que a veces usamos, con los cuales nos etiquetamos muchas veces. No es que yo soy administrador, no es que pasa que yo soy ingeniero, Julio, por eso es que yo no puedo confiar tanto y hacerme esas preguntas profundas de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, porque yo no soy filósofo. Pues antes que todo eres persona. Por lo tanto, esta persona que eres, que somos, nos revela precisamente que somos hijos de Dios, en primer lugar. Hijos de un Padre amoroso, un Padre que nos ama y nos amó desde toda la vida y nos soñó desde toda la vida. Y que nos invita a que podamos responder desde el amor,
de ese consentimiento que les compartí al principio, precisamente de ese consentimiento de yo, Julio, te recibo a ti, Carla, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Ojalá que nos demos la oportunidad de ser felices, porque muchas veces en esta vorágine diaria perdemos de vista para qué hemos venido al mundo, para qué nos ha enviado el Señor al mundo, para ser felices, pero muchas veces perdemos de vista eso. Y junto con eso que perdemos de vista, perdemos obviamente de vista el propósito de vida, un propósito, la razón de nuestra existencia, la razón de ser y existir. Y que ojalá que con el testimonio en primera persona de nuestras vidas seamos capaces de que todas las cosas que hagamos en la vida puedan dar gloria a Dios. Gracias Mario, gracias por el espacio Manuel, un honor de poder compartir con ustedes y como les digo nuevamente la alegría, hablando de emociones en estos tiempos, la alegría que me produce este encuentro con todos mis hermanos del MBC es una bendición de Dios. Gracias. Julio, gracias por la participación. Gracias a todos por la paciencia. Tenemos un grupo de cerca de 62 personas que se han unido a este panel. El panel está siendo grabado para información de todos y para eventualmente aquellas personas que no hayan podido asistir puedan tener acceso a él después. Bien, vamos a entrar a la sesión de preguntas. Solo voy a tomarme un segundo antes de pasar a la sesión de preguntas para mostrarles el resultado de nuestro test. Muy rápidamente, no nos vamos a demorar en él mucho. Ya se los voy a mostrar. Bien, tenemos 45 respuestas y como ven, hay como una tendencia fundamental acá. Preguntaba básicamente si las personas habían vivido algún tipo de experiencia en 9 categorías que planteamos al azar. Lo que para mí es curioso es que las categorías que menos están experimentadas por nosotros en esta encuesta son soltar lágrimas leyendo un libro, sentir un vacío en el estómago y a llorar en frente de los hijos. Emociones todas que de alguna manera reflejan algo de lo que hemos oído durante esta charla. Y aquellas que se muestran como las más firmes y las más comunes entre nosotros están gritar por un logro en su deporte favorito, emocionarse viendo una película, supongo que de acción, voy a hacer mi comentario, reírse por un comentario o sonreír al escuchar una canción que nos trae recuerdos, o tristeza por una historia que otra persona nos cuenta. Pero es curioso que aquellos que tienen que ver quizá con el tema de lágrimas están como bajitos, un tema solo como por anotar y como por dejar de abrebocas antes de que pasemos a nuestra sesión de preguntas. Sé que Humberto del Castillo tiene un compromiso justo en unos minutos, así que voy a dirigirle la primera de las preguntas que hemos recogido a él. Y esa pregunta es la siguiente. Perdónenme un segundo. Ya. La pregunta para Humberto es, ¿cómo cultivar la capacidad para afrontar la adversidad, para cultivar la resiliencia? Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, yo creo que todo se empieza con el conocimiento personal y yo lo centraría también en el tema de la madurez afectiva. ¿Por qué? Porque digamos que para cultivar la resiliencia yo tendría que trabajar un poco en lo que a mí me hace vulnerable. Entonces, ¿qué cosa es lo que me puede hacer vulnerable? Que yo sea inestable emocional o inestable afectivo, o por ejemplo una serie de heridas afectivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un abandono paterno que no he trabajado, si yo tengo,
no sé, un divorcio de mis padres, o si tengo una herida, por ejemplo, en la separación de mis padres, esas heridas, que en el fondo son situaciones adversas y que algunas teorías psicológicas las pueden considerar traumas también, o como dice Francine Shapiro, traumas con T pequeña, si yo no sano esas heridas soy vulnerable, ¿no? Ahora, uno no sabe cuándo se va a deprimir. Ahora Julio mencionaba este tema de la ansiedad y la depresión. Efectivamente, la depresión y la ansiedad hoy en día son como la gripa de los trastornos psicológicos. O sea, pasan constantemente. Yo les quiero compartir que de enero a octubre, a mi consulta han aumentado el 135% de pacientes, de consultantes. Obviamente, en medio de la pandemia, 135%, ¿no? Y mucha gente con crisis de pánico, con ansiedad. Entonces, la pandemia agudizó estos problemas. Entonces, así para no alargarme, yo creo que hay que trabajar en la madurez afectiva, en la estabilidad emocional. Hay que trabajar en la sanación y la reconciliación de las heridas afectivas. Y quizás el paso previo a todo esto es el trabajar también un poquito en el conocimiento personal. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo unos minuticos más, yo me voy 8:28, por si algo, pero igual me quedo acá compartiendo con todos los amigos. Hay una pregunta más, Humberto, para ti, si la puedes tomar, ya la voy a leer rápidamente. Esa pregunta dice: darle un sentido al dolor mediante la vida cristiana podría decirse que es un camino seguro y fácil para ser más resilientes, y para los que no viven según este sentido, ¿qué les podría ayudar más? Sí, yo creo que, o sea, efectivamente, la vida espiritual y la vida de oración es un elemento fundamental, tiene un efecto, podríamos decir, protector. Y hay muchos estudios, artículos que hablan de la espiritualidad, de la vida espiritual como un elemento que nos puede proteger de una depresión, de una ansiedad, de una crisis de pánico. Y efectivamente, pero claro, aquí creo que hay que insistir mucho en que el ser humano es una unidad biopsicoespiritual y digamos, se trata de encauzar, de encaminar, se trata de vivir adecuadamente las emociones. A muchos nosotros estamos acostumbrados más bien a inhibirnos, a reprimirnos, a no expresarnos, y creo que entre los hombres, y en una cultura muchas veces machista, eso es muy común, ¿no? Yo me reprimo, tengo miedo de llorar, y lo cierto es que la emoción no hay que reprimirla, sino encauzarla, encaminarla, entenderla, reconocerla, ¿no? Entonces, yo creo que la vida cristiana efectivamente y la comunidad y la vida espiritual, sí, todo eso ayuda a ser más resilientes, pero claro, ese es un elemento, pero también el elemento psicológico es importante, porque nosotros no somos ángeles, nosotros no solamente somos espíritu, espiritualidad, ¿no? Y ahí viene la respuesta, digamos, la segunda parte, que yo creo que la psicología integral, o por lo menos para nosotros los psicólogos católicos de ADT, para nosotros la psicología es un ámbito apostólico, ¿no es cierto? Hemos perdido a Humberto, parece. Así que me fue. Acabo con una sola cosita, que para nosotros los psicólogos católicos de ADT, la psicología es un ámbito donde hacemos apostolado, o sea, es nuestro apostolado, pero a la psicología también hay que hacer el apostolado, ¿no? Entonces, a nosotros nos buscan gente que no son católicos practicantes, porque somos una referencia en cuanto a la ética, pero creo yo que ahí, por ejemplo, cuando la gente no es muy creyente, como mencionaba Julio, pues también el tema del agnosticismo funcional,
ahí es cuando, desde esa mirada integral del ser humano y proponiéndoles elementos psicológicos, nosotros podemos ir haciendo un apostolado indirecto. Bien, parece que ahora sí lo perdimos del todo. A Humberto, igual gracias por su participación. Ahí volvió. Gracias por su participación. Entendemos que tiene un compromiso ahora, así que vamos a seguir con las siguientes preguntas haciendo una anotación. Habíamos acordado terminar 8:30. Tenemos 3 preguntas todavía en el panel. Vamos a alargarnos unos minutos más allá de las 8:30, agradeciéndoles a todos de nuevo su paciencia y participación. Y por supuesto, si hay más preguntas, bienvenidas son para poder continuar con nuestro foro. Esta pregunta va para el padre Andrés y dice: ¿cómo aprender a tratar al Espíritu Santo que se nos envía como consolador, pero con el que es más difícil de tenerlo presente en nuestra vida interior? Lo primero que yo diría es que es tomar conciencia de que Él está más cerca de nosotros de lo que creemos, pero Él es muy silencioso, Él actúa silenciosamente, así como la Virgen en las bodas de Caná, ¿se acuerdan de ella? No hace alarde, no se asusta cuando se acaba el vino, sino que simplemente se acerca silenciosa y le pone el problema a Jesús. El Espíritu Santo también es silencioso. Yo diría que 2 cosas: hay que conocerlo y llamarlo más. Entonces, yo recomendaría, por ejemplo, coger el catecismo de la Iglesia Católica y leer nuevamente la explicación hermosa sobre el Espíritu Santo, porque solo conociéndolo más lo vamos a amar más. Y la otra cosa es volvernos unos, digamos, locos llamándolo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Cuando te levantes, llamarlo, ven, ¿qué vamos a hacer juntos? ¿Qué quieres que haga? Tomar conciencia de que Él es el que actúa en los sacramentos, en la oración. Poner algún objeto o la paloma que representa el Espíritu Santo en algún lugar estratégico que te haga acordar de Él, porque efectivamente a veces no nos acordamos tanto, y llamarlo, invocarlo, buscar alguna canción específicamente del Espíritu Santo y aprendértela y cantarle. O sea, dejar que también tu afectividad se realice, se despierte, se despliegue en relación al Espíritu Santo. Porque como les dije en mi compartir, Él actúa mucho desde la dimensión afectiva, ¿no? Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, padre. Hay una pregunta para Julio. Dice: ¿qué piensas de la experiencia de fragilidad en la vida? ¿Le ves alguna posibilidad de que la fragilidad sea fuente de fortaleza? Muchas gracias por la pregunta. Ciertamente experimentarnos frágiles nos revela precisamente la condición del ser humano, es decir, nosotros estamos llamados a vivir la grandeza de nuestras vidas desde nuestra pequeñez humana. Por lo tanto, el Señor mismo nos revela ese llamado a la grandeza y también experimentar la fragilidad como Jesús mismo la experimentó. Es decir, el Señor mismo fue quien nos mostró ese momento de vulnerabilidad, de humanidad, de fragilidad. Y ciertamente la fragilidad que experimentamos en estos tiempos nos hace ver precisamente nuestra condición humana, de que nosotros definitivamente estamos llamados a una grandeza, pero desde el Señor. Solo así podemos darle sentido a todo lo que hagamos. Es decir, nuestra fragilidad en el día a día, en la vida matrimonial, en la vida familiar, no exenta de dificultades, supone precisamente poder experimentar la fragilidad
y poder también confiar en el Señor. Por lo tanto, hay una relación ahí muy importante en que cuando experimentemos esa fragilidad, el llamado a unirla a esa confianza en el Señor, en abandonarnos en esa confianza en el Señor para poder salir adelante. Muchas gracias, Julio. Tenemos una última pregunta dirigida al Padre Andrés. Dice, ¿cómo integrar los sentimientos en mi experiencia de oración? Es decir, ¿cómo rezar de una manera que sea más afectiva? Qué buena pregunta y qué difícil también. Yo, a ver, diría que cada uno tiene su propio camino, primero que todo. Creo que Dios va moldeando el corazón como Él sabe y lo necesitamos. Segundo, creo que ya querer que mi afectividad participe más, creo que ya es un buen paso, ya la pongo en acción, digamos, la activo. Creo que no sé cuántos, por ejemplo, tienen la experiencia de rezar lo que llamamos lectio divina, una lectura orante de la Sagrada Escritura. Yo creo que no debemos perder de vista, claro, la objetividad y lo que llamábamos de en sí y poner a trabajar el cerebro, pero también dejar que los sentimientos afloren, aceptándolos y también dejando que la palabra los toque. Entonces, normalmente siempre hacíamos el en sí, en mí, qué me dice, y íbamos casi que directamente al qué tengo que hacer. Y a veces es la evaluación de que mi lección fue buena es si yo sacaba un montón de, de resoluciones concretas, ¿no? O sea, cosas por hacer. Y la famosa fe en el corazón era, o sea, pasábamos por ella rápidamente. Entonces creo que es detenernos ahí y decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me hace sentir esto que he leído? Y otra cosa, yo creo que los hermanos de la renovación carismática tendrían varias cosas que enseñarnos en ese ámbito. Por ejemplo, cantar más y canciones no tanto, o sea, canciones que te toquen el corazón, o sea, que te muevan por dentro y aprendértelas y cantarlas por ahí, o, o por ejemplo, arrodillarte ante el Santísimo, bueno, los que puedan ir a una capilla sin poner en riesgo su salud, y a veces tirarte al piso, o sea, arrodillarte y poner tu, hasta donde se pueda, no sé, tu contacto físico también con la Eucaristía, con la pared del Santísimo, no sé. Y como les dije antes, yo creo que la relación con el Espíritu Santo, con la Virgen María, ella que es madre, que nos conoce también en los sentimientos, también ayuda mucho pensar en Jesús desde sus sentimientos y dejar que el Espíritu Santo trabaje en esa dimensión. Eso me viene ahora como respuesta. Padre, muchas gracias. Julio, gracias. Y a Humberto, que ya nos acompaña también. Muchas gracias por darnos la posibilidad de tener esta primera experiencia, nuestras primeras puntadas en el ámbito de hombres dentro del movimiento. Dos recomendaciones finales, por favor. La primera es si nos pueden regalar una vista de cámara, porque queremos tomar un registro fotográfico de la mayoría de los asistentes. Así que si nos regalan 30 segundos de su cámara sería muy útil para poder tomar las pantallas de todos. Como que los operadores de video están haciendo su tarea por allá, así que todos lucen muy bien, me alegra mucho verlos.
Bien. Y finalmente una sola reflexión final. Cuando nos dimos a la tarea de hacer esto, un equipo de trabajo conformado por varias personas de diferentes países nos empezó a ayudar y teníamos muchas inquietudes respecto de quiénes iban a asistir a un evento de esta naturaleza. Hicimos algunas apuestas internas, pero hemos roto varios paradigmas con esta reunión. La primera es que logramos un número de 100 personas inscritas. No pensábamos que llegáramos a ese número. Y han asistido más de 62, 63 personas a esta charla. Lo segundo es que pensamos que iban a asistir solamente, me están corrigiendo, 107 inscritos. Pensamos que únicamente iban a asistir personas mayores de 45 años en adelante. Y nos hemos encontrado con que algo más del 60% de los inscritos son personas entre los 18 y los 45 años de edad, lo cual para nosotros es un mensaje clarísimo de que hay una franja muy importante de personas que están esperando algún tipo de ayuda, algún tipo de apoyo, de orientación, y nuestro ámbito debería ocuparse de ellos. Y es un reto adicional que tenemos que aceptar. Y finalmente, pues bueno, decirles que este es el primer paso de una serie de actividades que iremos realizando, les iremos mandando información, por eso recogimos la información de ustedes también, para tenerlos cerca, para mantenerlos informados y para invitarlos a que participen de nuestras actividades futuras. A Kenneth, que me estuvo ayudando aquí detrás de cámaras, a Manuel y a otras personas que han estado apoyándonos, a la gente de Brasil que nos estuvo acompañando durante un tiempo, Eliano, que hace parte de nuestro grupo, y algunos otros que no logro reconocer en este momento por allí. Gracias por su apoyo. Queremos cerrar esta reunión, Padre Andrés, y le vamos a pedir el gran favor de que nos dé una oración de despedida, deseándoles a todos feliz noche. Gracias por acompañarnos y que todo vaya bien con ustedes. No somos muchos, como decíamos allá, pero somos machos. Hasta pronto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro hermano, ponemos nuestro corazón en tus manos. Ponemos nuestros sentimientos, emociones también en tus manos, uniéndolos a tus sentimientos también. Pedimos que los reorientes, que los protejas, que no nos dejes confundir y que todo esté orientado al Padre por el Espíritu Santo. Gracias, gracias por tu presencia y confiamos profundamente en tu gracia que nos va guiando y formando. Y pedimos que nos bendigas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Mil gracias, Padre. Mil gracias, Julio. Gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Mario. Éxitos. Gracias a todos. Agradecido. Muchas gracias. Y abrazo. Por Felicidades. Luego. Abraços. Saludos. Gracias. Abraço a todos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Todo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo se despide? Para.